Saludos a todos. Hoy en el Centro de Innovación Social de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales hablaremos sobre las implicaciones éticas en los procesos estadísticos. Nuestro instructor será el Dr. Orville Distier Flores, gerente senior de proyectos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Ustedes nos ven a través de innovacionpr.com. Recuerden que si tienen preguntas las pueden escribir yendo a su pantalla a mano derecha donde está la ventanilla del chat bajo el símbolo de preguntas. Tendremos intervenciones con nuestro instructor para responderles. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al Dr. Orville Distier. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias también al público que nos está viendo a través de internet en la página del Centro de Innovación Social de Puerto Rico. Yo soy el Dr. Orville M. Distier Flores, soy gerente senior de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y quiero saludar también, muy importante, al público que está aquí presente con nosotros. Quiero, por favor, si no son tan amables, me pueden decir su nombre y de qué agencia o institución provienen. Por favor. Muy buenos días, mi nombre es Dani Carrasquillo Neira. Soy analista de propuestas en el Departamento de Justicia. Excelente. Muy buenos días, mi nombre es Nora Rivera. También soy analista de propuestas en el Departamento de Justicia. Muy bien. Buenos días, Jesús Nives Mitaines, consejero ejecutivo para asuntos académicos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Excelente. Buenos días, Maylin Matos Montes, abogada de la Oficina del Consejero Ejecutivo de Asuntos Académicos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Ángel Suárez, pertenezco a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales como analista de sistemas de contabilidad. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Definitivamente, ustedes son parte de este proceso educativo. Vamos a estar interactuando durante el taller, así es que les agradezco mucho. Vamos, sin más preámbulos, a comenzar con este excelente webinar, ¿verdad? Bien importante señalar que la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales es pieza clave en este proceso educativo y ustedes pueden mantenerse en contacto con el Centro de Innovación Social de Puerto Rico a través de las cuentas de Twitter en @CISPuertoRico y en la cuenta de Facebook en CIS Puerto Rico. Los invitamos a que se mantengan en contacto porque este es uno de muchos eventos interesantísimos que trabaja el Centro de Innovación Social. Y por supuesto, el equipo de trabajo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico le brinda un cordial saludo a todos ustedes y nos puede contactar a través de nuestra página de internet, a través de www.estadísticas.pr. Usted puede acceder a la página del Instituto de Estadísticas y puede obtener mucha información, datos y acceder a todos nuestros productos, así que lo invito a que se mantengan en contacto. Al final del taller vamos a colocar nuevamente la dirección del Instituto de Estadísticas para que se mantenga en contacto con nosotros. Y además está decir, ¿verdad?, que esto es un proceso que se da gracias a la excelente colaboración entre el Centro de Innovación Social, la Oficina de Asuntos Municipales, ¿verdad?, y el Instituto de Estadísticas. Esta colaboración estrecha porque creemos mucho en la educación y los procesos educativos. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? El primer objetivo es comprender la relación entre ética y moral. Discutir el marco teórico y legal de Puerto Rico. Exponer ejemplos de la aplicabilidad del pensamiento ético a los diversos procesos estadísticos e identificar los principios éticos de las estadísticas. Los temas que va a cubrir este webinar a través de estos objetivos, ¿verdad? Hay unos temas que se van a ir tocando, son muchos temas, pero quiero hacer énfasis en algunos para que los vayan teniendo ya en mente durante el proceso. Temas importantes: ética, moral y principios éticos. Estadísticas, análisis, transparencia, confiabilidad, gobierno y derechos humanos. Vamos a comenzar con la siguiente observación. John Stuart Mill, filósofo inglés, político, economista, feminista y servidor público, hizo la siguiente declaración: una persona podría causarle daño a otros,
no solo por sus acciones, pero también por sus inacciones. Y en ambos casos sería responsable de dichos daños. Es importante detenernos un segundo aquí. ¿Qué nos está diciendo Jon Stewart? Jon Stewart nos dice que las personas, por supuesto, los seres humanos, realizan acciones, actos, ¿verdad? Esos actos que realizan las personas podrían causar bien o podrían causar daño. Sin embargo, a veces se nos hace un poco más difícil pensar y comprender que no solamente podemos causar daño a través de las acciones, sino que el no hacer algo, el no tomar acción en un momento dado, cuando esa acción se requiere que se tome, podría de igual manera causar daño. Y quizás la nota más interesante aún es que nos dice, no solamente eso es posible, sino que usted sería responsable, igualmente, que si usted hubiera cometido un acto que causara daño, que si usted no comete o no hace alguna acción, ¿verdad? Una inacción, no llevar a cabo algún acto o proceso que pudiera quizás haber evitado que ocurriera ese daño. Y así que él nos dice, usted es igual de responsable, lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque eso nos dice que tenemos que estar atentos no solamente a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos también. Y en los momentos de tomar acción, tenemos que estar pendientes de cuándo deberíamos de tomar acción. Así que el ser humano, en los procesos, ¿verdad?, de su diario vivir, se enfrenta a esto todo el tiempo. Y a veces las personas dicen, bueno, es que yo no he hecho nada malo, pero hiciste algo quizás para evitar que sucediera lo que sucedió. Así que es un pensamiento que va a enmarcar toda esta discusión. Vamos a ver a través del seminario, de este taller, vamos a ir viendo cómo esto se va materializando a través de la discusión. Y por supuesto, tenemos que tener claro las preguntas guías. Esas preguntas guías que son clave para ir entendiendo y ir, ¿verdad?, contestándolas a través del proceso. La primera pregunta, ¿qué es la ética y cuál es su relación con la moral? La segunda pregunta, ¿cuál es el marco ético en Puerto Rico? ¿Cómo aplicamos el pensamiento ético a los procesos estadísticos? ¿Cuál es la importancia de los principios éticos de las estadísticas? Y ahora bien, la pregunta que queremos hacernos en primera instancia, ¿qué es la ética? Esta pregunta no es nueva, no es de hoy, no es de hace 10 años. Desde tiempos remotos, el ser humano, desde que existe, se está haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la ética? Y a veces de forma consciente y a veces no tan consciente. Desde los tiempos de Platón, Sócrates, Aristóteles, estos filósofos pensaban sobre el quehacer humano y se preguntaban sobre el bien y el mal. Entonces, existe a través de la literatura y a través de la investigación científica, existe diferentes pensadores que definen la ética de una manera particular. Algunos, como, ¿verdad?, se enfocan más en el utilitarismo, otros pensadores se enfocan más en lo pragmático, otros en el interés socioeconómico, y usted va a encontrar diversas definiciones sobre lo que es ética. Así que nosotros lo que vamos a hacer es buscar una definición básica que nos ayude a comprender eventualmente esa relación que existe entre lo que es ético y los procesos estadísticos. Y por supuesto que nos ayude entonces, una vez entendido y llegando a un consenso sobre una definición básica de estadística, de ética, podemos entonces ir hilvanando el proceso basado en esa premisa. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, hay varios puntos sobre la ética. Y yo voy a presentar aquí un resumen de esos puntos concretos. Ética, recto, conforme a la moral. Persona que estudia o enseña moral. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Conjunto de normas morales
que rigen la conducta humana. Fíjese usted ahí que yo estoy resaltando unas palabras en particular, y es que aunque existen diferentes puntos sobre este tema, hay algo que usted observa que se repite quizás constantemente y otras palabras que tienen mucha relación unas con otras. Vemos la palabra moral, que sale constantemente en las definiciones que uno pueda indagar. Filosofía, que la filosofía no debemos de olvidar que es un arte, es el arte de pensar bien. O sea, uno puede aprender a pensar y uno puede aprender a pensar bien. Y esa es la filosofía. La moral, las obligaciones, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer por obligación como seres humanos, y las normas morales y la conducta humana. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la ética tiene que ver con los seres humanos, con esos procesos humanos. Tiene que ver con el pensamiento, de la forma en que pensamos. Y tiene que ver con conducta y normas morales de la sociedad. Así que es algo que ya estamos viendo que la ética trata de relaciones humanas, de poblaciones humanas, trata de pensar, de ese proceso que uno quizás aparente estar inactivo uno, pero está en un proceso de pensamiento, y trata entonces de lo más profundo que es el pensamiento y las acciones humanas. Así es que la moral, que lo vemos que está constantemente atado a la ética, el mismo diccionario de la Real Academia Española nos dice que es aquello perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia, del entendimiento o de la conciencia, que no necesariamente concierne al orden jurídico, sino al fuero interno de respeto humano. Aquí vale la pena recalcar que nuevamente habla de las acciones humanas, pero entonces comienza a hablar de ¿qué? De lo bueno y de lo malo, de la bondad o de la malicia. Pero nos dice también que tiene que ver con la conciencia, nuevamente el pensamiento, y nos habla del respeto hacia el ser humano. Importante, dice que no necesariamente concierne al orden jurídico. ¿Qué significa? Que no necesariamente algo que sea legal y que usted pueda hacerlo porque el marco legal se lo permite, necesariamente sea algo ético. O sea, usted puede estar cometiendo acciones que a lo mejor no están enmarcadas en ningún ámbito ilegal, pero que no necesariamente puede estar entonces violentando en un aspecto ético, podría estar haciéndolo, ¿verdad? No necesariamente el cometer un acto que te lo permite la ley es algo necesariamente bueno. Eso es lo que estamos diciendo. Así es que hace una relación entre, es posible que haya aspectos legales cónsonos a lo ético, pero no es suficiente enmarcarse en lo legal solamente. Es un proceso ético, va un poco más allá. Así que ya sabemos que definitivamente hay una relación estrecha entre la moral, que trata de lo bueno y de lo malo, y de la ética. Y es imposible continuar un discurso ético sin hablar de Eugenio María de Hostos, quien es el precursor de la bioética en América Latina. Y unas palabras que Eugenio María de Hostos en algún momento mencionó fue lo siguiente: la moral, en toda su extensión, es un exponente de las relaciones naturales, cuyo conocimiento es infalible auxiliar de perfeccionamiento individual y colectivo. Así es que Eugenio María de Hostos nos está diciendo que esto es una relación natural. La moral es algo natural, es algo que es del ser humano, de sí, y que es necesario auxiliar ese proceso, es necesario darle apoyo a ese proceso para que el ser humano llegue a un perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento no solamente individual, sino colectivo. O sea, a través de la moral, de ese perfeccionamiento de la moral, podemos nosotros desarrollarnos como individuos, pero también como sociedad, como comunidades. Así que definitivamente esto nos está diciendo que, mire, usted tiene necesariamente una obligación del ser humano, apoyar ese desarrollo de esa moral para que llegue a un punto donde el perfeccionamiento individual y colectivo sea el que nosotros queremos. Así es que
estos puntos que hemos visto hasta ahora nos permiten generar una definición de ética que, como les mencioné, hay muchas definiciones que usted puede acudir, muchos pensadores distintos. Esto es una alternativa a esas posibles definiciones existentes, pero que nos permite entonces establecer una definición clara y luego ir atando esto al tema que nos concierne, que son los procesos estadísticos y sus implicaciones éticas. Podríamos definir entonces a la ética como un ejercicio del pensamiento humano enmarcado en las normas morales de una sociedad. Y esto es así porque la ética ya vimos que es un proceso humano de pensamiento y que está marcado en esas normas morales, pero es importante conocer que las normas morales de una sociedad podrían variar de sociedad en sociedad. Así que es muy importante que esa sociedad esté clara en esas normas morales para que entonces ese proceso ético se pueda desarrollar. Ciertamente, algunos pensadores hablan de aspectos morales universales, que sí bien podríamos establecer que existen, pero es bien importante que las sociedades tienen sus normas morales establecidas y esa ética está cimentada en ese proceso moral. La ética podría ser vista entonces como la adultez de la moral. Cuando usted es un niño pequeño de 5 o 6 años, usted comienza un aprendizaje básico de ciertos aspectos. Y sus padres comienzan a enseñarle, y la sociedad comienza a mostrarle a ustedes la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, usted lo va aprendiendo de forma concreta a través de ejemplos y situaciones. Luego, eso, según usted va creciendo, usted va, como bien dijo Eugenio María de Hostos, que es importante el perfeccionamiento de esa moral, usted puede ir perfeccionando esa moral hasta que tiene un pensamiento ético adecuado. Así que podemos ver, para efectos de este taller, podemos ver la ética como ese desarrollo paulatino de esa moral al momento de que sea consciente en su perfección, porque muchas veces el niño aprende lo que es bueno y lo que es malo, aunque no esté consciente totalmente de ello, pero se enmarca en lo que es bueno y lo que es malo, porque se lo va enseñando, va aprendiendo las bases. Usted puede ver aquí, ¿verdad?, en esta visual, que la moral tiene un dibujo de un niño con un globo y la ética pues ya es un adulto con corbata, que implica probablemente que está en el mundo del trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando usted es niño, digamos que tenemos a un niño de 6 años que se llama Carlos, en un caso hipotético, por supuesto, y le estamos explicando a Carlos sobre la moral. Y le decimos, si tu amigo tiene un juguete que te gusta, no debes tomarlo y quedártelo para ti. Pues eso es malo, eso es robar, ¿verdad? Le decimos al niño, mira, a ti te gusta mucho ese juguete, tú no tienes ese juguete, lo tiene otro compañero tuyo, y ese juguete no lo puedes tomar porque si tú tomas ese juguete, eso se llama robar y eso es malo. Entonces el niño va aprendiendo que cuando ve a alguien tomando algo que no es suyo, lo identifica, dice, eso es malo porque eso es robar. Y así con muchas otras normas morales que la sociedad tenemos, que vamos aprendiéndolas. Pero para el niño hay situaciones que son más complejas. Situaciones en donde no es tan claro que la persona esté cometiendo lo que le dijo su mamá o su papá, que es un robo. Porque quizás no hay un acto concreto de visualizar que se esté llevando un artículo que no es suyo. Ahí en esos casos donde tiene que haber un procesamiento más profundo de un acto que está cometiendo ese individuo, donde se está violentando esa moral, ahí viene entonces el pensamiento ético a auxiliar esos procesos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y esto, obviamente, esto es una parte bien filosófica del taller, pero es importante establecer estas bases para poder entender luego entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de ética. Porque si no, entonces estaríamos hablando en el vacío. Y precisamente eso es lo que queremos, desarrollar un pensamiento ético. Si tu compañía te entrega un cheque con más dinero del que te corresponde,
y usted está consciente de eso, y se percata de que ese dinero no es suyo, usted debe devolverlo, pues es lo correcto. Fíjese que aquí, en la ética, estamos hablando de lo que es correcto y de lo que no es correcto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Usted recibió su cheque, un individuo, un caso hipotético, vamos a llamarlo Juan. Juan recibe un cheque de su compañía, que siempre recibe su cheque cada quincena. Recibe su cheque y se percata que hay más dinero de lo que se supone que le pagaran. Juan se da cuenta, entiende que es un error, ¿verdad? Y ve que es un error. Sin embargo, Juan va y lleva su cheque, y ese cheque lo lleva a una compañía, a una tienda de electrónicos, cambia su cheque y con ese dinerito extra que le dieron se compra una nueva laptop todo modelo. Fíjese que para el niño que hablamos ahorita de 6 años, ante sus ojos, si él estuviera viendo ese escenario, él no está viendo claramente que hay un proceso donde esté tomando a alguien algo que no le corresponde y que se lo esté llevando para su casa. O sea, lo que él le llamaría robar. Él no está viendo ese link, ¿verdad? Ese enlace claro. Sin embargo, sabemos que ese nuevo equipo electrónico que compró Carlos, o Juan, ¿verdad? Que le llamamos Juan. Juan, no le corresponde a él. Está tomando un dinero que no es suyo. Así que en el pensamiento ético ya, basado en la moral, donde a él le enseñaron que robar era malo y que robar no era adecuado, él tiene que traducir eso a esas acciones y decirle, bueno, es que si estoy tomando un dinero que no es mío, que le pertenece a la compañía, y que yo me percato que por error me lo dieron, pero aún así yo seguí utilizando ese dinero, y lo fui lo que a mí me compré algo, yo me estoy robando un dinero porque ese dinero no me pertenece. Ese dinero es un error. Fíjese que él no fue a robar nada. Él no tuvo la acción de ir a robar un banco, él no se robó, o él no tomó prestado algo que no es suyo y no lo devolvió, o no se incautó de algo ilegalmente. Él no tomó una acción, él simplemente recibió. Así que él no tomar acción para corregir eso que sucedió, podría convertirse en una violación ética. Más o menos, ¿verdad? Esa es la idea de la definición de ética que estamos trabajando en este momento para comprender qué es esa evolución del pensamiento. Un caso de la vida real en Puerto Rico, y aquí tenemos personas de la Oficina de Ética Gubernamental, esto está en su página, usted puede acceder ahí a múltiple información muy interesante. La Oficina de Ética Gubernamental multa a exdirector escolar por ordenar confección de pasteles en comedor escolar. Impuso una multa administrativa de $900 a una exdirectora escolar del Departamento de Educación por utilizar las facultades de su cargo y la propiedad pública para ordenar la confección de pasteles para su disfrute personal. Fíjese que esto es un caso real, está en la página de la Oficina de Ética Gubernamental, como les mencioné. ¿Y qué sucede? Esta persona utilizó el personal del Departamento de Educación, del comedor escolar, para que confeccionara unos pasteles para que ella, su beneficio. No sabemos si es para consumirlos ella personalmente o para venderlos, ¿verdad? Para obtener un beneficio económico. Sin embargo, nuevamente, ante los ojos del niño de 6 años, quizás él no puede notar que está sucediendo nada malo, porque los empleados de comedor hacen comida, ¿verdad? Eso es su día a día. El proceso mental dice, bueno, esa persona, si hubiera querido hacer pasteles para su consumo personal y no lo hubiera querido hacer ella personalmente, tenía que haberle pagado a alguien o conseguir a alguien que le hiciera los pasteles. Y quizás eso involucra un costo de los procesos. Al ella utilizar el personal del Departamento de Educación, obviamente ella no está recibiendo un dinero ilegal, pero está utilizando ese personal que está cobrando por esas horas con fondos públicos. Por tanto, está cobrando por esas horas por fondos públicos para ejecutar una acción que no va a tener beneficio hacia donde se supone que sea, que es a los niños del departamento. Por tanto, esa persona se ahorró un dinero que de otra manera tuviera que haber pagado quizás por esos servicios. Así que indirectamente, ¿verdad? Cuando uno va buscando en ese pensamiento ético,
posiblemente hay una evaluación ética, y de hecho hubo una evaluación ética, y por eso es que hay esa multa. Así es que de eso se trata. Se trata de, basado en lo que la moral nos dice que está bien o que está mal, traducir esa moral y aplicarla a las diferentes situaciones que el ser humano se presenta, ya sea en lo personal o en lo laboral. Y por supuesto, aplicar eso a los procesos estadísticos eventualmente. Marco ético en Puerto Rico. Afortunadamente, Puerto Rico cuenta con un fuerte marco ético legal, donde a través de un proceso de legislación se ha podido cimentar ciertos aspectos éticos, y eso no sucede en todas las jurisdicciones, en todo el mundo. O sea, Puerto Rico pues, es un ejemplo excelente de esto, de cómo enmarcamos la ética en aspectos legales para facultar al Estado a que pueda también ayudarnos en estos procesos de regular los procesos, regular las actividades éticas en Puerto Rico. Ciertamente está dirigida mayormente al servicio público, sin embargo, yo entiendo, ¿verdad? Y probablemente ustedes estén de acuerdo conmigo, que toda organización, pública o privada, con fines o sin fines de lucro, debería mirar esta ley y reevaluarla constantemente, porque tiene unos aspectos que definitivamente pueden ayudar a cualquier organización a ser más exitosa y ser una organización transparente, ¿verdad? Y cimentada en unos procesos éticos en la sociedad. La Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico tiene, ¿verdad?, muchísimos aspectos importantes, pero dentro de esos aspectos se caracterizan algunos, ¿verdad?, que quiero llamar la atención. Se identifica, se analiza y se educa en valores de confiabilidad, bondad, justicia, civismo, respeto y responsabilidad. Se viabiliza la consecución de los más altos niveles de honestidad, rigurosidad y eficiencia en el desempeño de los servidores públicos. Fiscaliza la conducta de los servidores públicos y penaliza a todos aquellos que transgreden la normativa ética. Fíjese que estoy resaltando aquí unas palabras en particular, ¿verdad? Confiabilidad, bondad, justicia, civismo y respeto. Esas palabras son muy importantes. Las vamos ahora a ver en más detalle y vamos a ver cómo esto va enlazándose a los procesos estadísticos. Los valores éticos. La Oficina de Ética Gubernamental constantemente nos educa en estos puntos clave. El civismo puede ser visto también como cortesía, sana convivencia. Fíjese que usted, cuando usted está en su comunidad y usted vive en un lugar en particular, usted se siente feliz, se siente contento probablemente de que su vecino sea cortés con usted. De que las personas que están ahí conviviendo se note que hay una sana convivencia, que están felices, que cooperan, ¿verdad? Que usted se siente a gusto y cuando usted sale a la calle, usted ve a su vecino, usted lo saluda y él es cordial con usted. Sin embargo, si eso fuera todo lo contrario, usted recibiera insultos o lo miraran de una manera extraña o sintiera que no es muy bien querido ahí, usted quizás se sentiría incómodo. Y cuando usted se siente incómodo, las cosas que usted hace quizás no las hace tan eficientes como usted las quisiera hacer. En los procesos estadísticos es igual. Las oficinas donde se trabajan los procesos estadísticos, los lugares donde se trabajan los procesos estadísticos, deben ser lugares de cortesía. Debe reinar el civismo en esos lugares. Porque, obviamente, si hacemos procesos estadísticos en un lugar donde no nos sentimos cómodos, donde no existe esa cortesía, donde no hay una sana convivencia, el resultado de esos procesos estadísticos pudiera estar sesgado o pudiera ser un resultado no óptimo, ¿verdad? Esos procesos no podrían ser tan óptimos como quisiéramos. Así que lo primero que ya estamos introduciendo ya en este taller es que los lugares donde se profesa estas actividades de los procesos estadísticos, que eso incluye recopilación, incluye el diseño, incluye el análisis,
incluye la producción de informes, la divulgación, comunicaciones, todo eso. Nosotros tenemos que procurar que esos lugares estén llenos de civismo, de cortesía, de una sana convivencia. Eso es esencial, es el primero, ya sin entrar en nada técnico. No estamos hablando necesariamente de cosas técnicas. Antes de todo eso, el ambiente laboral tiene que ser uno de civismo. La bondad. La bondad, podemos hablar de la bondad cuando hablamos de hacer el bien. Cuando hablamos de la comprensión de las personas y cuando hablamos de la comprensión de sus necesidades. Las estadísticas están diseñadas para hacer el bien, y eso es clave. Si usted está en unos procesos estadísticos y esos procesos estadísticos terminan en algo que causa daño a la humanidad o a un ser humano, esos procesos estadísticos se realizaron fuera del marco ético correcto. No son procesos éticos. Cuando uno sabe que el proceso, desde ya, ¿verdad?, desde antes de comenzar con la discusión, ¿cómo usted sabe rápidamente que un proceso estadístico es ético? Si su resultado es para el bien. Si su resultado es para el bien, es un proceso probablemente, no 100%, ¿verdad?, hay que analizar los detalles interiores, pero probablemente esté dirigido a hacer algo bueno, pues probablemente sea un proceso ético. Claro, obviamente dentro de uno puede hacer cosas buenas con la estadística y aún así violentar aspectos éticos en el proceso, que eso es lo que vamos a hablar en detalle. Pero ese es el primer la que le da a usted. Mira, si yo veo que ese proceso estadístico culminó en algo malo, probablemente se violó la ética porque sabemos, y ahí yo aprendí, que los procesos estadísticos son para el bien. Entonces, uno hace estadísticas para el bien, para un fin de bondad. Y comprender las personas y sus necesidades. Obviamente, para nosotros saber cuál es la necesidad de una persona o de una población, necesitamos información. La única manera, si nosotros tenemos un perfil de una población en particular y conocemos que esa población tiene una alta tasa de morbilidad por diabetes, por ejemplo, lo podemos conocer. Si no tuviéramos esa información, no pudiéramos conocerlo, que eso está ocurriendo, por tanto no pudiéramos tomar acción. Así que conocer las necesidades de una población nos permite tomar acción, nos permite ir más allá. Usted necesita información, los censos, los datos, las encuestas, todo eso que uno ve que se hace el día a día de los procesos estadísticos, tienen ese fin, de ayudar y de identificar unas poblaciones o unos individuos que necesitan unos servicios particulares, una atención particular. Así que queremos comprender las necesidades de esos individuos para poder tomar acción y hacer el bien. Así que es crucial las estadísticas, la información, la investigación científica es crucial para poder hacer el bien, para poder profesar la bondad, que es lo que queremos traer aquí, ¿no? Las estadísticas, los procesos éticos nos ayudan a que tengamos una sociedad bondadosa, que hagamos hacer el bien. La justicia. Cuando hablamos de justicia, por supuesto, siempre pensamos en los derechos y los deberes. Y queremos queremos enfatizar que pues, dar a los demás lo que es justo. Pero, nuevamente, para hacer justicia es necesario tener información. ¿Cómo yo sé que está ocurriendo injusticia en algún lugar? ¿O cómo yo sé que yo estoy tomando acciones que son justas? Con información, con datos, con los procesos estadísticos. Fíjese usted que hay poblaciones, por ejemplo, en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo que están expuestas a materiales tóxicos y conviven en lugares donde hay materiales tóxicos. Y esos materiales tóxicos están ahí o se emiten por el aire o se emiten por el agua o están en el suelo. Pero hay comunidades que no saben que viven en esos lugares. O saben que viven en un lugar, pero no saben que en ese lugar hay contaminantes. Solo lo pueden saber si tienen información. Si alguien se preocupa por hacerles justicia. Porque no es justo que una comunidad esté viviendo en un sitio que no sepa que está siendo expuesto a un material tóxico. Mientras que en otros lugares quizás sí saben que están viviendo en un lugar y pueden tomar acción. Para esto, por ejemplo, en el Instituto de Estadísticas tenemos un portal de emisiones tóxicas.
¿Por qué hicimos ese portal de emisiones tóxicas? Por eso mismo, para que las comunidades puedan entrar a ese portal, puedan ver un mapa y decir, ¿dónde es que yo vivo? Y déjame ver qué emisiones tóxicas se hacen en ese lugar, porque yo tengo derecho a saber. Eso es justicia. Así es que en esos lugares, ese individuo puede identificar dónde está. Y si quiere, puede tomar decisiones, decir, mira, yo me quiero mudar, me quiero mover, o quiero tomar acción para que ese lugar no emita esos contaminantes. Así es que hacer justicia está totalmente atado, igual que los que hemos visto antes, a los procesos estadísticos, a los procesos de información, de datos. Si ese portal no existiera, o si no existieran otras herramientas que también existen paralelas sobre la información de contaminantes en el suelo, en el aire, ¿verdad? El gobierno federal también tiene unos lugares muy interesantes para buscar eso. Esas poblaciones estarían desinformadas y habría una injusticia contra ellas. Y aún así, conociendo la información, a veces se cometen injusticias, pero teniendo la información tenemos una herramienta para poder entonces luchar para que ese asunto se resuelva de alguna manera. Respeto, por supuesto, ¿verdad? El respeto es ocuparse porque las demás personas crezcan y se desarrollen según sus capacidades. Si los seres humanos necesitan desarrollarse, ya vimos que el desarrollo de la moral hacia un proceso ético es súper importante. Hasta Eugenio María de Hostos nos lo está diciendo. Tenemos que perfeccionarnos. Esta actividad que estamos teniendo ahora mismo, un taller donde estamos pudiendo discutir los asuntos éticos, es una forma clara de respetar a la ciudadanía y respetarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupamos y nos interesamos en que ustedes, la sociedad, la ciudadanía, los que nos están viendo en internet, los que están aquí presentes, los que luego van a poder ver esta actividad cuando esté disponible on demand en el portal del Centro de Innovación Social de Puerto Rico, van a poder utilizar esto como una herramienta para crecer, ¿verdad? Estos talleres nos ayudan a crecer. De hecho, en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico tenemos un programa de academias y talleres precisamente por eso. Porque sabemos que el ayudar a las personas que trabajan en procesos estadísticos, ayudarlos a mejorar, aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo a utilizar paquetes estadísticos modernos, aprendiendo a mejorar sus técnicas de programación, cómo se producen informes estadísticos, hacer mejores decisiones con los datos, es respetar a las comunidades y es respetar a Puerto Rico en general. Así es que ocuparse de que las personas crezcan es importante. Donde se hacen procesos estadísticos, usted tiene que procurar que ese personal se adiestre constantemente. Porque si no, usted dice, bueno, pues yo no los he adiestrado un buen tiempo, no estoy haciendo nada malo, pues no he dedicado tiempo a eso. Pues usted podría estar faltando al respeto de esas personas porque usted no procura su desarrollo. Procurar ese desarrollo de esas personas, que no se sientan que están utilizando paquetes estadísticos viejos y que quisieran aprender cosas nuevas para ser más eficientes, es respetarlo, ¿verdad? Es el ayudarlos a ellos a desarrollarse, es respetarlo. Y no hacerlo podría, ¿verdad?, ser una violación ética a su respeto. La confiabilidad. Lo hemos escuchado constantemente últimamente, ¿verdad?, el asunto de confiabilidad. Mantener los compromisos, inspirar transparencia y escuchar, ¿verdad?, antes de llegar a conclusiones. Fíjese que todo esto se puede traducir fácilmente al proceso estadístico. Si usted está haciendo un proceso estadístico donde el resultado no es confiable, usted tiene un grave problema. Porque si las estadísticas no son confiables, si esos procesos, no solamente la estadística final, sino el proceso estadístico en sí no es confiable, pues no podemos tomar decisiones. No se pueden decisiones, ¿por qué? Porque cuando aquí dice, cuando la confiabilidad se trata de escuchar antes de llegar a conclusiones, en el lenguaje estadístico, escuchar antes de llegar a conclusiones es tener datos y analizarlos antes de llegar a conclusiones. Es equivalente a escuchar. Cuando usted escucha a alguien antes de juzgarlo en el proceso estadístico, usted antes de tomar una decisión, usted busca información y evidencia empírica, ¿verdad? Es escuchar lo que está pasando. Y ese escuchar es usar esos datos. Cuando usted trabaja con los procesos estadísticos, usted tiene que procurar la confiabilidad. Y como único esa confiabilidad llega es con la transparencia. Ser transparente. ¿Qué es ser transparente? Ser transparente es que usted
pueda abrir el proceso al escrutinio público sin ningún problema, porque no tiene nada que ocultar. Tienen un proceso claro. Documentar los procesos que usted hace, tenerlos claros, tener la aptitud necesaria para, ante un cuestionamiento de lo que usted está haciendo, poder presentárselo a otras personas y discutir lo que usted está haciendo. Ser claro, ser amplio y ser transparente. Nosotros hemos escuchado muchas veces en muchos lugares del mundo que se acusan a las entidades y a los gobiernos de no ser transparentes. Nosotros los que hacemos procesos estadísticos tenemos que dar el ejemplo de transparencia para que otros vean que esto es posible y que ser transparente no tiene nada de malo, todo lo contrario, es un proceso ético. De hecho, en el Instituto de Estadísticas tenemos un portal de transparencia. Usted entra a ese portal y puede ver, este caso es un portal de transparencia financiera. Usted puede entrar a ese portal, más adelante le voy a enseñar cuál es el lugar en internet donde usted puede accederlo. Usted entra a ese portal y usted puede ver y observar las transacciones financieras que hace el instituto con total transparencia hasta el punto más bajo en la cadena posible, hacer lo que le llaman data mining, ¿verdad? Hasta usted puede ir rompiendo ciertos grupos. Así es que nosotros queremos dar ese ejemplo. Y nosotros cuando hacemos informes estadísticos y cuando hacemos producciones estadísticas, tratamos de que esas producciones contengan toda la información necesaria para que el usuario sienta de que lo que estamos haciendo ahí le estamos dando todos los pasos que hicimos para llegar a ese número final. Porque queremos ser transparentes, queremos que el mundo entero lo pueda ver. Y si usted tiene duda, nos llama, y si alguien tiene duda, nos escribe, y con mucho gusto le explicamos los procesos, porque de eso se trata la transparencia. De igual manera, en todas las instituciones en Puerto Rico, ser transparente debería ser un deber ético, ¿verdad? Y es un deber ético. Responsabilidad es la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de las acciones. Si usted, en los procesos estadísticos, por ejemplo, si usted está realizando unos procesos y usted se percata que ese producto final está diseñado de una manera que se cometió un error y ese producto a lo mejor no tiene la precisión que usted desea, porque cometió un error ya sea en el proceso de metodología, en el análisis, en el escrito que hizo, su deber es que ser responsable y revisar ese número. Si, por ejemplo, usted publica unas tasas de mortalidad, por ejemplo, y usted hace esa publicación de tasas de mortalidad, y esos números que usted está publicando, usted se percata que hay un error en esas tasas de mortalidad, lo cual podría luego implicar que los recursos que se asignan a atender esas altas tasas de mortalidad que usted señaló, esas condiciones, por ejemplo, usted señala que muchas personas en Puerto Rico de momento se están comenzando a morir por septicemia y usted tiene esa tasa en esa publicación que usted hizo y los recursos del Estado se mueven inmediatamente a atender ese asunto, pero usted se percata luego que cometió un error y que realmente no es la tasa de septicemia la más alta en la que usted escribió, sino que es otra cosa. Usted tiene el deber ético de ¿qué? De ir y revisar ese informe y decir, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque eso es la responsabilidad, reconocer y aceptar las consecuencias de los actos. Yo me equivoqué, pero lo voy a enmendar. Así es que, si usted comete errores estadísticos, somos humanos, lo importante es que usted se percate y lo corrija, ¿verdad? Vaya y dice, yo cometí un error, deseo enmendar ese error. Y eso en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto esos valores en donde está enmarcado la ética legal y legal en Puerto Rico y cómo visto cómo fácilmente eso se puede transferir a los procesos estadísticos, fácilmente a toda nuestra vida y a los procesos estadísticos. Y llegamos entonces a lo que llamamos pensamiento ético. Lo que le llaman ethical fitness no es otra cosa de que usted, cuando usted va a un gimnasio, por ejemplo, usted va a un gimnasio o usted se ejercita, ya sea en un gimnasio o en su casa, o usted sale a correr todos los días, o trabaja ejercicio cardiovascular, o practica un deporte. Cuando usted hace eso, usted lo hace por muchas razones, pero una de esas podría ser porque usted quiere mantenerse en forma, quiere mantener sus músculos, su sistema musculoesqueletal y cardiovascular, lo quiere mantener
en óptimas condiciones. Y digamos que usted está 6 meses en un gimnasio haciendo ejercicio, trabajando el sistema musculoesqueletal para que usted tenga, ¿verdad? Y sus músculos crezcan y se definan. Y usted está 6 meses trabajando. Usted se convierte en un ser, ¿verdad? Que ya no está, usted está fit. Usted dice, wow, usted está trabajando ejercicio. Sí, yo hago ejercicio, estoy en forma. Pero si usted está 6 meses luego o un año sin hacer nada, probablemente ya usted va perdiendo ese tono muscular y probablemente usted se siente más débil, más flácido, quizás se cansa más rápido cuando suba la escalera. Pues de igual manera, el pensamiento hay que ejercitarlo. El pensamiento no es una cosa que esté ahí inerte y que usted simplemente lo deja ahí y lo usa de vez en cuando. No, no. El pensamiento hay que mantenerlo en forma. Y de igual manera el pensamiento ético. Es la única manera de usted ir, como bien dijo Eugenio Mario de Hostos, perfeccionándose como ser humano en el mundo moral y ético, es a través de ese ejercicio mental ético. ¿Y eso implica qué? Eso implica la capacidad para reconocer la naturaleza de los retos éticos, poder responder a ellos con una conciencia bien afinada, una percepción clara de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y la habilidad para escoger lo correcto y vivir según esto. O sea, si usted toma unas acciones éticas y a lo mejor el resto de las personas que están a su alrededor, o la mayor parte de las personas que están a su alrededor, lo ven con ojos extraños y dicen, pero ¿por qué tú hiciste esto si pudiste haber hecho otra cosa y beneficiarte si nadie se iba a enterar? Usted tiene la capacidad de vivir con eso. ¿Por qué? Porque hay veces que la presión social pasa mucho en los procesos estadísticos, por supuesto, cuando esos procesos estadísticos están enlazados a la reputación de compañías o están enlazados a la posibilidad de que usted pueda obtener mucho dinero con esos procesos. Usted toma decisiones a veces que están enlazadas a unas consecuencias que a lo mejor a algunas personas no les gustaría. Y usted puede hacer unas presiones, y usted tiene que tener la capacidad de vivir con eso. Yo tomé mi decisión y usted se mantiene ahí. O sea, que el pensamiento ético bien afinado no solamente entra en función en un punto determinado, sino que entra en función a través de su vida. Usted tiene que tener ese pensamiento ético no solamente en los procesos estadísticos, sino en su vida profesional, pero también en su vida personal. Así que, ¿cómo usted sabe que tiene un pensamiento ético adecuado? Cuando usted es genuino y original, ¿verdad? Y se mantiene haciendo lo correcto todo el tiempo. Vemos, ¿verdad?, que a veces hay personas que se comportan de una manera en un punto determinado, pero luego en otro momento comportan de una manera totalmente distinta, y eso no tiene nada de malo siempre y cuando esa manera que se comporte no violente el aspecto ético, ¿verdad? Vamos ahora a ver una pequeña tirilla cómica sobre el pensamiento ético y la habilidad para escoger lo correcto. Vamos a ver esa tirilla y luego, presten mucha atención por favor, porque luego de eso les voy a hacer algunas observaciones para pedirle a ustedes su insumo y su pensar sobre lo que vieron ahí y lo que hemos visto hasta ahora en el material, ¿verdad? Porque ciertamente la mejor forma de uno desarrollar ese pensamiento ético es ejercitándolo, y para ejercitarlo, una de las mejores maneras de hacer eso es a través de la discusión, a través de la conversación. Así que vamos a prestar atención a esta tirilla. María, acabo de percatarme de un serio problema de seguridad en nuestro producto. ¿A quién le debo informar? A nadie. Las acciones caerían hasta el fondo y tendremos despidos masivos. Además, tu carrera se vería afectada. Pero mi negligencia podría causar la muerte de decenas de nuestros clientes. La primera decena siempre es la más difícil. Bueno, como pueden ver, la tirilla, ¿verdad? Corta, como les dije, pero trata de resumir algo que podría estar pasando básicamente en muchos lugares ahora mismo y que ha pasado en otros lugares y que obviamente
también sucede en los procesos estadísticos. Y quería entonces ver, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción al ver esta tirilla? ¿Usted qué piensa al ver esta tirilla cómica, lo que sucede ahí? ¿Qué usted piensa sobre eso? Del muchacho, ¿verdad? Hacerle caso a su compañera, ser una persona temeraria, inescrupulosa. Sí. Entonces, viste que él pues, puso una cara pues, como de desagrado, ¿verdad? Dice, pues esta señora está haciendo esto, pero eso no es quizás lo correcto, ¿verdad? Las expresiones de él es como que ella tiene ese poder, quizás, ¿verdad? Sobre lo que está diciendo, pues a lo mejor porque lo ha hecho antes y se ha acostumbrado a que esas son las decisiones que se dan de tomar, pero no necesariamente porque lo haya hecho antes, no haya pasado nada, hasta cuando podemos ver ahí, es que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Además que está diciendo que va a causar una serie de consecuencias graves, ¿verdad? Que incluyen quizás hasta la muerte de personas. ¿Qué usted opina sobre lo que vio? Bueno, en esa tirilla yo lo que veo es que, ¿verdad?, esta empleada demuestra que está completamente de falta de ética y lo está tratando de persuadir para que él pues piense igual que ella, pero yo entiendo que pues él debería hacer lo correcto. Debería hacer lo correcto. Y como vimos, ¿verdad? El pensamiento ético y es tratar de tomar acción y vivir con eso, ¿verdad? Si él probablemente, si seguimos la tirilla por sus expresiones, probablemente él va a tomar acciones para evitar que esto suceda y a lo mejor tiene consecuencias, pero él puede vivir con eso, porque hizo lo correcto. ¿Y usted acá, profesor? Sí, yo pensé en carácter. En carácter. Carácter, ¿verdad? Siempre las decisiones hay que tomarlas en función de relaciones que se tienen con los demás. Sí. Los demás pueden ejercer influencia en la manera en que pensamos, en la manera en que nos comportamos. Cierto. Y la primera parte de su adiestramiento, de su webinar, estaba precisamente insistiendo en esas características de sensibilidad, de análisis y de convicción que yo entiendo que pueden culminar en carácter. Claro. Y al joven, yo creo que en ese momento tenía, el de la tirilla, yo creo que lo crucial era actuar con carácter. Con carácter. Ok. Muy bien. Excelente. Por acá, usted. Bueno, yo puedo pensar de que, por lo que vimos, que parece que en otras ocasiones había ocurrido, Ajá. ¿verdad? Como usted bien dijo, y que ya había pasado por esa experiencia anterior la dama de la tirilla cómica, y que para ella era algo normal, pero no necesariamente lo normal es lo correcto, Exacto. es lo ético, es lo moral, Cierto. ¿verdad? Y entonces pues ahí él tendría que saber distinguir y tomar esa decisión entre lo normal que pasa todos los días, hacer la diferencia. Sí, que él está pasando por un proceso de pensamiento ético. Él dice, bueno, aquí hay algo que no está sucediendo, yo tengo que tomar acción, ¿verdad? Algo tengo que hacer. Y como bien dice el profesor, pues hay un carácter ahí envuelto, ¿verdad? Y sí, podemos decir que quizás ha pasado antes y pues ella lo toma con normalidad cuando dice, pues primero, los primeros que mueran son lo más difícil, después tú te acostumbras, ¿verdad? Eso es. Y hay lugares que hemos visto a través de una búsqueda rápida en internet, tú puedes encontrar diferentes noticias y artículos sobre sucesos que han ocurrido en lugares del mundo donde repetidamente algunas compañías o instituciones cometen actos de esta manera y lo continúan haciendo y sin ningún tipo de sensibilidad, ¿verdad? Por acá usted, sí. Yo pienso en el caso de la muchacha, pensó más en el bien personal de ella que en el bien común obviamente, el efecto que iba a tener en las otras personas. Cierto. Ella pensaba que pues yo lo oculto, nadie se entera y pues si no pasó nada, pues nos salvamos. Nos salvamos, En exacto. ese caso, no pensó en el bien común del resto de las personas que se iban a ver afectadas por la decisión que ella Cierto. estaba tomando. Y como vimos antes, la ética no solo trata de lo individual, sino de lo colectivo. Y eso es importante, ¿verdad? Es un excelente ejemplo, porque lo colectivo muchas veces es hasta, tú sabes, hasta más importante que lo individual. Y siempre, obviamente, como ser humano, uno tiene ese instinto de proteger lo suyo, pero ese pensamiento ético bien afinado le va a permitir a uno decir cuándo uno tiene que pensar más en el colectivo y cuándo tiene que pensar más en lo individual. Yo creo que son excelentes los comentarios.
precisamente de eso se trata, ¿verdad? Que vayamos afinando ese proceso de pensamiento ético a través de la presentación. Vamos a pasar con Desiree, ya que probablemente tenemos algunas preguntas de nuestro personal, de nuestras personas que nos están viendo a través de internet. Pues sí, precisamente nuestro público conectado a través de innovacionpr.com ha hecho preguntas y también comentarios que sustentan a lo que hemos visto a través de la presentación sobre los procedimientos éticos, ¿verdad? Y sus implicaciones en los procesos estadísticos. Comenzamos con la primera. Dice, ¿podemos asumir que la ética es la aplicación de aspectos morales para el bien individual y colectivo? Podemos asumir que la ética es la aplicación de esos aspectos morales en un desarrollo superior. O sea, es cómo aplicamos esos aspectos morales a las situaciones diarias a través de un pensamiento más afinado. O sea, digamos que la moral por sí sola es el grado, usted hizo un diploma de escuela superior y ese es su dominio de la moral. Pero ya cuando usted va a nivel de pensamientos superiores, pues esa aplicación de eso que usted aprendió a través de los años en su formación de la moral, usted la aplica utilizando un pensamiento más afinado, un pensamiento superior. Pero sí, podemos decir que es la aplicación de esa moral a las situaciones diarias donde quizás no es tan claro, y es ahí donde viene el reto ético, en situaciones donde no es tan claro quizás si usted está violentando la norma moral o no, o hasta dónde usted se puede mover sin violentar esa norma moral. Sí. O sea que una está atada a la otra. Sí, definitivo. Ok, continuamos acá con otro ejemplo. Si un supervisor no provee las herramientas estadísticas actualizadas, ¿estaría incurriendo en una falta ética al generar resultados estadísticos sin tener esas herramientas actualizadas? Definitivamente. Definitivamente, porque el tener esas herramientas éticas adecuadas, esas herramientas estadísticas adecuadas, vimos ya que es una manera de respetar a los seres humanos, ¿verdad? Mantener ese respeto y mantener a esos seres humanos con la tecnología adecuada y con las herramientas necesarias es respetarlos. Y por supuesto, como tú bien dices, o como dice la persona, ¿verdad? Que nos está escribiendo a través de internet, si esas herramientas no son adecuadas, el resultado va a ser adecuado. Por tanto, vamos a causar, y eso lo vamos a ver más tarde en la presentación, podemos causar un daño a la sociedad, un daño a los individuos porque el producto estadístico quizás no es el correcto. Pues porque a lo mejor las técnicas han cambiado, quizás se ha decidido, hay un consenso quizás en la comunidad científica de que la metodología utilizada antes ya no es útil, no es adecuada. Y eso lo vemos muchas veces en indicadores económicos, en indicadores de salud. Vemos que la ciencia va transformando la forma en que debemos de realizar los procesos estadísticos y tener las herramientas adecuadas es esencial. O sea que sí, yo te diría que si los patronos y los supervisores y administradores quieren tener un ambiente ético, deben de proveerle hasta donde sus recursos le permitan, obviamente, proveerle el mejor escenario posible de trabajo. Okay. Quiero entonces mencionar dos comentarios de nuestro público. Comienzo con el primero. Dice, la ética se relaciona con el efecto de nuestras acciones al grupo. El segundo comentario dice, este tema de las implicaciones éticas de los procesos estadísticos es muy interesante ya que nos trae a cada uno de nosotros muchos términos importantes, los cuales nos educan para nuestro bienestar personal y laboral o entiéndase profesional. Definitivamente. Estos términos usualmente se nos hace difícil a veces pensar ética, estadística, ¿qué tiene que ver, verdad? Porque pensamos en la estadística como algo puramente técnico, algo de entrar a una computadora, entrar unos números, imprimir un papel e irnos corriendo. Pero es más que eso. Los procesos estadísticos están enlazados a los seres humanos. La única razón por la cual los procesos estadísticos existen es para hacer el bien a los seres humanos. Y eso yo estoy enfatizándolo constantemente. Los procesos estadísticos se llevan por un ser humano. Y los seres humanos vimos que la ética la ética se forma por las interacciones humanas y por los procesos de pensamiento. Así es que el tener claro estos conceptos éticos para nuestra vida es importante, pero como podemos ver, están totalmente enlazados a los procesos estadísticos.
y fácilmente usted puede utilizar esto que estamos viendo aquí para su vida personal, para su vida profesional, para su familia y hasta para los procesos estadísticos. ¿Qué más conveniente que eso? Que usted puede utilizar esto para todo en su vida. ¿Hay más preguntas del Sí, público? tengo otra que acaba de llegar. Dice, ¿se debe adiestrar constantemente al personal sobre la ética y la moral? Definitivamente. Al personal hay que mantenerlo constantemente adiestrado. De hecho, por eso la Oficina de Ética Gubernamental es insistente en el adiestramiento en ética, y por eso en el Instituto de Estadística estamos apoyando este tipo de seminarios. Y no solamente eso, en el Instituto de Estadística tenemos una colaboración muy estrecha con la Oficina de Ética Gubernamental, porque sabemos que la ética está totalmente atada a la estadística, a los procesos. Y más allá que eso, en nuestro programa de academias y talleres, damos talleres sobre el tema ético. Tenemos algunos temas sobre ética que inclusive hablan de la historia de la estadística y la atan a la ética. Tenemos talleres que van específicamente a la ética y los análisis de datos. Tenemos diferentes talleres y de hecho, en todos nuestros academias y talleres, independientemente del tema, siempre tratamos de introducir un aspecto ético en el proceso, en la conversación. Siempre, ya sea en análisis de datos, ya sea en manejo de bases de datos, ya sea utilizando talleres de R. Todos los talleres siempre procuramos hablar un poco sobre la ética porque sabemos que es crucial para el propósito que tiene esta ética, que es hacer el bien. Y sabemos que la ética tiene ese propósito, hacer el bien. Esto es todo lo que tengo hasta el momento acá de nuestro público online. Así que, Gracias, Desiree. gracias. Me gustaría saber si el público presencial tiene alguna pregunta o comentario que nos quisiera hacer llegar. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece hasta el momento adecuado ese enlace entre la estadística, los procesos estadísticos y la ética? Quizás no pensaban tan claro, ¿verdad?, de cómo se adaptaba una cosa con la otra, pero ¿qué les ha parecido? Un ejemplo de la vida real. Sí. En el último terremoto de Haití, se descubrió que muchos desarrolladores pues, no habían utilizado las varillas adecuadas, ni habían utilizado las cantidades de cemento adecuadas, ni la calidad del cemento adecuado. Lo que resultó en un impacto terrible que vivió ese hermano país, pues. Lo que ocurrió allí. Y con toda probabilidad, si esas construcciones hubieran sido las adecuadas, pues niños y bebés no hubieran muerto, ancianos no hubieran muerto. Así que otro ejemplo de la vida real, no sé si usted recordará aquel empresario chino que permitió que se incluyera plomo en juguetes. Cierto. Y el impacto fue una cosa... Entonces, pensando en el comentario del joven de la tirilla, ¿verdad? Sí. Pues uno ya deja de ser una tirilla, Sí, ¿no? sí. Y se convierte en algo que algo tiene que ver con la realidad. Con la realidad. Y vida y muerte. Y vida y muerte. Cierto, o sea, usted trae un excelente ejemplo. Fíjese que todo eso, el proceso del juguete que se crea con pintura con plomo, causó estragos. Eso usted puede buscar, el que no conozca el caso lo puede buscar por internet y va a encontrar mucha información sobre eso. No solamente costó vida, no solamente costó dinero, costó vidas también, ¿verdad?, en el proceso, porque pues el plomo sabemos que es un elemento muy, muy tóxico. Pero que si los procesos de estadísticos y los procesos en sí de información hubieran sido los correctos, probablemente pues no llegaríamos a esas cosas, a esas situaciones. Como bien dice el profesor, si hubiéramos tenido un inventario bien hecho en una base de datos quizás donde las personas pudieran ver y ir monitoreando qué varillas se estaban utilizando, qué materiales de construcción, si eran los adecuados, si no, un libro abierto, ¿verdad?, de los procesos, quizás se hubiera construido de otra manera y hubiéramos evitado esas muertes. Así que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la ética está enlazada a todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, y es muy importante reforzarla y tener ese ethical fitness constantemente. Ya a través de las discusiones, los pensamientos como estos.
Nos crean esa incertidumbre. Déjame leer, déjame buscar, déjame aprender un poco más. Bueno, ha sido excelente esta sección y ya hemos comenzado a introducir los procesos estadísticos y enlazarlos al pensamiento ético y a la ética en general. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir un poco más de lleno en el aspecto ya de los procesos estadísticos y ese pensamiento. Vamos a ir enlazando aún más. Los procesos estadísticos deben respetar a las personas. Ya hemos visto, ¿verdad?, a través de lo que hemos visto ahora, que necesariamente el respeto es parte de eso. Los procesos estadísticos tienen como fin hacer el bien. Estamos puntualizando lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que fomentar la justicia. Esos procesos estadísticos tienen que fomentar la justicia. Usted cuando haga sus procesos estadísticos, si usted es el que lo hace, si usted tiene un equipo que lo hace, si usted supervisa, o si usted simplemente es un consumidor de esos procesos estadísticos, usted, de ahora en adelante, usted se lleva esto en su mente y usted tiene que decir, bueno, estos procesos estadísticos están fomentando la justicia, me están ayudando a respetar a las personas, estamos teniendo como fin hacer el bien, promovemos el desarrollo pleno de los individuos con esto, tener la información. Le estamos dando adiestramientos, por ejemplo. Somos transparentes. Esto está ayudando a ser transparente. Esos son los puntos clave del enlace ético con la estadística y con los procesos. Así que estamos puntualizando en esto una vez más, porque de aquí es lo que queremos que ustedes se lleven, ¿verdad?, en su mente. Es que los procesos estadísticos son para hacer el bien y tienen que cumplir con cada uno de los valores éticos que mencionamos anteriormente. Un ejemplo que yo le mencioné que les iba a traer nuevamente en la pantalla era transparenciafinanciera.pr. Es una página que usted puede entrar en cualquier momento a través de su teléfono celular o de su teléfono inteligente, en internet, en su computadora, en su casa, y usted puede ver los procesos financieros que lleva a cabo el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Eso es un ejemplo de transparencia. Hay muchas maneras de ser transparente en las instituciones, esta es una de ellas. Es un ejemplo para que usted vea de qué manera usted pudiera ser transparente de muchas formas. Comenzando con su equipo de trabajo inmediato, ser transparente con ellos. Es muy importante que se sepa lo que está sucediendo en su agencia, en su compañía, en su institución. Mantener informado a las personas es respetarlo. Entonces, obviamente, hasta ahora hemos hablado de los conceptos, ¿verdad?, de qué trata esto. Y obviamente, como pragmatista que soy, quiero ir ya a unos puntos en particular que le sirvan de guía a usted. Y esto es lo que yo le llamo la guía básica de la ética estadística. ¿Verdad?, una propuesta que le estoy trayendo sobre una posible guía que usted puede utilizar. Usted puede imprimir estos puntos, tenerlos pendientes constantemente cerca a su mano y repasarlos constantemente, discutirlo también entre los pares y entre su equipo de trabajo. La guía básica de la ética estadística, el primer punto es evitar la selección o exclusión de datos a conveniencia. Trata de evitar seleccionar solo aquellos datos que favorecen ciertas posturas y de evitar excluir o ignorar los datos que no favorecen a unas ideas preconcebidas. Aquí estamos hablando de selección de datos. En la selección de datos puede estar en la fase de los procesos estadísticos, la primera fase es el diseño, pero luego de ese diseño viene el proceso de obtener la información. Usted puede obtener la información y seleccionar datos. Fíjese que estamos hablando de que a veces algunas personas caen en la tentación de cuando tienen una base de datos, por ejemplo, seleccionar solo aquellos datos para sus análisis que favorecen lo que ellos tienen en mente o que esperaban que ocurriera o que fuera favorable para usted, para su compañía o para un equipo o un grupo en particular o un interés en particular. Vamos a asumir que usted, por ejemplo, es un educador y que usted crea un diseño instruccional novedoso en el cual usted ha invertido mucho dinero y usted quiere probar ese sistema. Y usted lo aplica a 500 escuelas públicas en Puerto Rico, ese proceso instruccional.
luego que usted aplica ese proceso de instrucción a esas 500 escuelas, usted realiza un proceso correcto, usted utiliza un muestreo de esas escuelas correcto, usted dice todo correcto. Y cuando usted tiene sus bases de datos para análisis, usted se percata que de esas 500 hay un grupo de, digamos, 40 escuelas o 50 que sus resultados son muy por debajo de lo que usted esperaba. De hecho, si usted ve esas escuelas, usted podría concluir que el proceso de intervención educativa no fue efectivo. Obviamente lo pone usted en una situación difícil. Y usted entonces decide solamente seleccionar aquellas escuelas que los datos dicen que salieron bien. Por supuesto, cuando usted analiza esos datos, el informe que usted tiene, pues dice que su intervención fue totalmente efectiva. Que quizás si usted hubiera seleccionado una muestra adecuada y hubiera tenido selección también de aquellas que no salieron bien, sus conclusiones quizás hubieran sido similares o quizás hubieran dicho otra cosa. También pasa cuando hacemos muestreo. Si usted va a hacer una muestra, usted tiene que utilizar las técnicas adecuadas, porque no utilizar las técnicas adecuadas podría estar sesgando y favoreciendo quizás una postura en particular. Así es que la selección o exclusión de datos a conveniencia, pues hay que evitarla. No se puede excluir datos a conveniencia, hay que utilizar los procesos correctos. Obviamente esto se ha visto mucho en el mundo, sobre todo en personas que hacen investigación científica en el área de la salud. Se ve mucho esto, que hace una selección premeditada de ciertos elementos para tener unos resultados particulares. Y eso, cuando el que tiene esta guía en su mano sabe que eso es incorrecto y que eso es una violación ética. Además que podría ser hasta ilegal, dependiendo del caso, ¿verdad? El segundo punto, evitar realizar solo aquellos análisis estadísticos que parecen favorecer alguna hipótesis en particular. Estamos hablando ahorita de recopilación de datos o de selección de datos, ahora estamos hablando del análisis estadístico. Usted puede haber hecho una excelente selección de los individuos, pero en el análisis también tiene oportunidad de cometer violaciones éticas, si no está al tanto y no está pendiente. Explorar posibles explicaciones alternas al observado. Asegurarse de considerar las variables de interacción y de confusión en esos análisis. Para las bases de datos grandes, tener siempre en consideración el efecto del tamaño de muestra. Fíjese que cuando usted hace un análisis estadístico, muchas veces usted puede encontrar en la literatura científica diversas formas de analizar un mismo evento. Diferentes técnicas. A veces diferentes, inclusive hasta técnicas más modernas, técnicas más antiguas. Puede usar regresión logística, otro tipo de regresión, series de tiempo. Hay muchísimas formas de analizar datos cuantitativos puramente, categóricos. Y obviamente usted tiene que seleccionar el mejor posible, el que mejor que se adapte al caso. Pero es importante que usted exponga bien qué fue lo que usted hizo. Porque otra persona podría sugerir otro método y ese otro método podría ser eventualmente correcto, más eficiente o quizás no, pero otra persona podría sugerir ese método. Así que eso usted debería, en ese informe estadístico, lo recomendable es que usted también pueda exponer en una nota al calce o en una sección adicional, decirle estos datos se analizaron con esta metodología, sin embargo existen otras metodologías adicionales que podrían explorarse y quizás incluir referencias a esas metodologías. Entonces, es importante que también explicaciones a lo que está sucediendo. Mira, este análisis redundó en este resultado, sin embargo, hay que tomar en consideración que aquí no se incluyó tal población. O hay que tomar en consideración que esta población tiene una edad promedio más vieja que el promedio, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. O sea, explorar posibles explicaciones alternas o posibles variables que puedan estar interactuando o sirviendo de variables de confusión en el proceso. Es bien importante que ese documento esté lo más informado posible, lo más documentado posible. ¿Por qué? Por la transparencia de lo que hablamos, ¿verdad? Eso le brinda credibilidad a lo que usted está haciendo. Hay 20 formas de hacer las cosas. Ustedes recuerdan ese libro famoso, ¿verdad? Easy to Lie with Statistics, ¿verdad? Es fácil mentir con las estadísticas. Y es cierto, es fácil mentir con las estadísticas.
Pero para que eso no ocurra, pues usted está transparente y claro, usted utiliza la documentación adecuada. Notas al cárcel, notas adicionales, referencias, etc. Lo del tamaño de la muestra es importante porque sabemos que en las poblaciones grandes tiende a tener una significancia estadística particular. Y hay veces que tenemos en perspectiva de que si estamos utilizando bases de datos muy, muy grandes, de miles de casos, millones de casos, ese efecto del tamaño de la muestra podría estar ahí. Es importante, y esto es un dato técnico, y lo añado porque pues, es algo que está tomando más auge cada vez en el mundo estadístico, y es traer técnicas que midan ese posible efecto del tamaño de la muestra. O sea, en otras palabras, si yo estoy comparando dos poblaciones grandes, digamos de millones de personas, es posible que esas comparaciones, no importa lo que yo compare, tenga un significado, salga con una diferencia estadísticamente significativa. Pero es porque es posible que ese tamaño de muestra esté induciendo a ese efecto. O sea, hay unas nuevas técnicas ahora que están tomando auge cada vez, y en los journals, ¿verdad?, en las revistas científicas están pidiendo cada vez más que se hagan pruebas de ese tamaño de muestra y cómo ese tamaño de muestra puede afectar los resultados. Así que es un ejemplo de lo que traigo de muchas cosas, hay muchas cosas más, esto no es lo único, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo, pero es importante que tengamos en mente, nos mantengamos al día, y de ahí la importancia de la pregunta que nos trajeron ahorita. ¿Cuán importante es mantenernos al día en los adiestramientos estadísticos? Pues súper importante para todo esto. Tercer punto, la narrativa debe ser consona con los resultados presentados. La narrativa debe ser consona con los resultados presentados, o sea, hemos visto informes a veces en muchos lugares donde usted ve y lee los resultados y las conclusiones, pero cuando ve la base de datos o cuando ve las tablas que se colocan, dice otra historia. Porque a veces tratamos de utilizar palabras que parezcan que dicen una cosa, pero dicen otra. De confundir, porque quizá los resultados que vemos en esa tabla concreta no son los que nosotros queremos. Es importante que las explicaciones e interpretaciones de los resultados deben responder a esa evidencia que usted ve ahí, a esa tabla o a esa gráfica o a esa base de datos, que cualquier persona lee y dice, es verdad lo que está diciendo aquí. Esto es lo que significa. O sea, la interpretación de los datos es tan importante como la generación del mismo. Súper importante, hasta más quizá. No es correcto utilizar un lenguaje que genere confusión. O sea, que ese lenguaje que estemos usando que genere confusión, eso no es correcto. Y que los resultados, ¿verdad?, o ambigüedad, como estamos diciendo. Porque es posible que lo estemos haciendo simplemente porque queremos resaltar algo que a lo mejor no salió tan bien el resultado. Así que es sumamente importante que ese lenguaje de ese documento, de ese informe estadístico, sea consono con lo que estamos colocando ahí. Y para eso requiere también un proceso, ¿verdad?, de conocimiento, un conocimiento técnico. Vamos a ver una tirilla cómica adicional. En este caso vamos a tocar el tema sobre el deber de tomar acción. Hemos recalcado a través de este taller que no solamente es lo que uno hace, sino lo que no hace también, y que a veces hay que tomar acción cuando ocurren situaciones. En esta tirilla cómica vamos a hablar sobre esto, y luego, pues, como la tirilla cómica anterior, voy a pasar a ustedes para sus reacciones y posibles comentarios, ya que son muy enriquecedores lo que ustedes nos están diciendo y nos ayudan en este proceso. Así que vamos a estar pendientes a la tirilla y observarla con detenimiento. Pienso que nuestro analista de datos, quizás por desconocimiento, está cometiendo una violación ética. ¿Qué debo hacer? Tomar acción, tu deber es. Bueno, los fanáticos de Star Wars están contentos en este momento, ¿verdad? Están, qué chévere. Y entienden quizás mejor la tirilla, es la forma. Pero es bien corta la tirilla, es algo que puede suceder y que sucede constantemente.
atarlo a lo que hemos hablado hasta este momento. Así que es importante ¿verdad? Atarlo a lo que hemos estado conversando. Y quiero entonces pasar a ustedes. Por acá, ¿usted qué reacción tiene a esa tirilla cómica? Bueno, yo pienso que una violación ética también del personaje, el no tomar la acción de decirle a su compañero lo que está haciendo mal y cómo, instruirlo de cómo lo debería hacer bien. E igualmente negligente si no lo hace. Exacto. Muy bien, excelente. ¿Y usted acá? Pues yo segundo, ¿verdad?, la opinión de mi compañero. Yo entiendo que él se debería, ¿verdad?, acercar a su compañero de trabajo, ¿verdad?, y hacer quizás una, ¿verdad?, investigación más profunda, ¿verdad?, de por qué él piensa de que está cometiendo, ¿verdad?, un acto ético, pero sí, definitivamente, ¿verdad?, debería tomar acción. Tomar acción. Por acá. Sí, mis dos compañeros hacen comentarios excelentes. Sí. Yo agregaría la necesidad de entender bien qué es lo que está ocurriendo, porque también podemos percibir erróneamente, cerciorarnos, y eso pues nos dirigiría a lo que el compañero y la misma compañera también mencionaban, que tiene que ocurrir la comunicación. A veces para eso hay que vencer el miedo. Cierto. A veces para eso hay que vencer el miedo, y eso requiere de unas destrezas específicas. Cierto. ¿Verdad? Usted tiene razón. Por acá. Sí, hay que tomar la acción, ¿verdad? Hay que ir profundizar, como bien dijo nuestro compañero, ir a profundizar a ver si en realidad es una percepción que yo estoy viendo, que es que no lo está haciendo bien, porque tal vez yo estoy equivocado y lo que él está haciendo está correcto, y lo que yo estoy percibiendo, porque no soy el que estoy analizando, ¿verdad?, el asunto, sea, ¿verdad?, lo estoy viendo de otra forma, ¿verdad? Hay que entonces indagar, ver, hablar, comunicarse, para entonces ver por qué es que yo pienso y hacerle pensar por qué es que yo pienso que está mal, y tal vez la explicación que me dé me hace cambiar mi forma de pensar, y entonces veo que la realidad es que está correcto lo que él está haciendo. Sí, usted da información, claro que sí, claro. ¿Y usted acá? Bueno, de igual manera, como han dicho todos, yo entiendo que la comunicación es importante. Y hay un refrán que dice, ante la duda, saluda. Si uno tiene duda de que algo va a ser antiético, pues yo debo tomar acción y debo de comunicarlo. Exacto. Por más pequeño que yo pueda entender de que sea el hecho ético. Excelente, muy buenos comentarios. Y fíjense que es importante notar, todo lo que ustedes han dicho, ya ustedes básicamente dieron la presentación lo que falta. Eso mismo es lo que vamos a ver. Todos esos puntos los vamos a tocar ahora. Exactamente eso. Así que, excelente, qué bueno que hemos llegado aquí. Ya ustedes están empapados en el tema ya. Otra cosa importante, ¿no? Fíjense que él fue a donde Yoda, ¿verdad? Un supuesto Yoda, ¿verdad? Que es un máster, ¿verdad? Es una persona con conocimiento, ¿verdad? Es una persona que tiene ese conocimiento. Así que ir donde alguien, cuando uno tiene duda, ir donde alguien que uno piensa que quizás nos pueda ayudar, que tenga ese conocimiento, que sea una persona quizás con un dominio superior a lo que uno quizás tiene, es importante también. Acudir a esas personas cuando uno tiene dudas. ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Y dice, bueno, debes de tomar acción, él le está diciendo. ¿Qué es tomar acción? Pues todo eso que ustedes dijeron, buscar más información. Recuerden que hablamos ahorita, buscar información antes de qué, de uno, ¿verdad? Parte de la ética también. Uno no puede, como dicen en ocasiones, disparar de la baqueta, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo primero que se me ocurrió, ¿no? Buscar información antes de uno tomar una decisión. Muy bueno, excelentes comentarios. Así que vamos a pasar ahora a qué hacemos en caso de conflicto. Hay muchas formas de uno manejar los conflictos. Fíjense que hasta ahora hemos visto situaciones donde se presentan unos casos éticos y los dejamos hasta ahí, ¿verdad? No vemos qué pasó después. Sería bueno continuar la tirilla cómica en un futuro, ¿verdad? Y ver qué sucedió. Pero en caso de conflicto hay varias guías que nos dicen. Algunas son más específicas a los procesos estadísticos, otras más generales. Esta forma de mirarlo es a base de lo que nos dice el International Statistical Institute, ¿verdad? Que tiene cierto expertise por muchos años ya, más de 50 años en esto. Y yo traje algunos extractos de lo que nos dice esta entidad en caso de conflicto ético en los procesos estadísticos.
Lo primero que nos dice es que debemos de buscar más información e intentar resolver el conflicto de forma privada. ¿Qué significa esto? No significa que si está pasando algo ilegal usted se quede callado y lo resuelve y lo tape, no es eso. Lo que significa es que si es un proceso que todavía está en una etapa que puede ser todavía resuelto, que a lo mejor lo está haciendo esta persona por desconocimiento, ¿verdad? A lo mejor usted encuentra que su compañero de trabajo en el proceso estadístico está utilizando una técnica inadecuada que puede causar un sesgo en los resultados. Y a lo mejor la persona lo está haciendo por desconocimiento, está haciendo su mejor esfuerzo, pero lo hace por desconocimiento. ¿Qué sucede? Usted, como dice bien, tomar acción es su deber. Usted va y lo orienta. Como usted creo que fue lo que lo dijo ahorita, ¿verdad? Usted va y lo orienta, le explica, mira, es que yo pienso que a lo mejor esta técnica no es la adecuada porque esto podría estar dándote un resultado que es incorrecto. Y entonces eso es lo que significa. Usted intenta resolver eso de una forma privada, de una forma... Ahora bien, ¿qué sucede? Si esta persona lo está haciendo adrede y usted se entera que lo está haciendo adrede y usted habla con esa persona y busca los mecanismos, busca esos mecanismos y usted encuentra que esa persona, como quiera que sea, lo está haciendo porque tiene un interés, pues entonces usted puede tomar otras acciones. Usted tiene que saber que si una solución privada no es posible, usted tiene que reconocer que usted tiene un deber de denunciar lo que está sucediendo. Y usted tiene un deber de ¿qué? De detener lo que está sucediendo antes que cause daño allá a otras personas o a la sociedad, a la compañía o a él mismo, ¿verdad? La misma persona puede causarse daño con esto. Siempre es importante que usted sepa que cuando usted tiene dudas, usted puede también acudir a sus pares. Usted puede acudir a sus pares porque a veces sus pares, personas que están trabajando en su mismo nivel, pueden tener unas ideas buenas de cómo resolver el asunto. A veces pueden reunir en equipo, en grupo. También usted puede acudir a consultores externos que usted conozca de otros lugares, expertos, que digan, mira, te voy a comunicar con fulano que trabaja en la universidad de tal, que ha hecho esto muchas veces para que te dé una orientación, porque a lo mejor pues, entre él y tú pueden llegar a un acuerdo de cómo hacer esto mejor. O sea, hay unas etapas que pasar, pero siempre que esa solución, primer paso, no sea posible, ya sea porque es algo ya que está ilegal o que es un proceso que es contundente, que ya se publicó y que la persona lo está haciendo adrede, usted tiene que tomar acción sea como sea, de alguna manera. El tener conocimiento de lo que está sucediendo ya lo implica a usted como responsable ético. Y eso pues es importante de que tomar acción es importante y no tomar acción podría ser perjudicial. Las estadísticas están hechas para el bien, como les dije. Un proceso estadístico son para el bien. Sin embargo, las estadísticas utilizadas de forma inadecuada pueden causar daño. Y podemos dividir ese daño en dos grandes categorías. Una de esas categorías es el daño tradicional. ¿Qué es el daño tradicional? Distorsionar los datos a propósito, por ejemplo. Utilizar un diseño o método que propicie obtener un resultado deseado, cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Violaciones a la ética en general, como por ejemplo utilizar ideas y citas de colegas sin la autorización de estos, plagiar un informe estadístico, tomar ideas de metodologías que están en proceso de diseño sin esa autorización, sin consultarlo, figuras, gráficas. El daño, se llama daño tradicional porque es lo más común que uno ve. Eso es lo que es tradicional. Lo que es tradicional constantemente es ese tipo de daño. Que a veces uno piensa, bueno, pues yo voy a colocar este texto que obtuve en esta revista y no lo voy a dar crédito a nadie porque eso nadie se va a enterar. Usted pues le está causando un daño realmente. ¿Por qué? Porque usted se está adjudicando unos procesos que no son suyos. Y eso eventualmente tiene un daño en la reputación quizás del investigador, quizás en el reconocimiento, en la calidad de ese documento. Imagine que ese documento que lleva su nombre como autor cae en manos de esa otra persona y le prueba a usted que usted está haciendo un plagio, su reputación va a ser afectada de la compañía, ¿verdad? De la entidad para la cual usted trabaja. Probablemente su carrera termine ahí como investigador porque nadie va a confiar. Esa confiabilidad se ve afectada. Así que todo esto que hemos hablado hasta ahora, de utilizar datos, seleccionar datos a propósito para un resultado en particular, esto que hemos hablado hasta ahora de utilizar diseños estadísticos inadecuados, son
aspectos que pueden causar daños tradicionales. Y daños que a veces son bien difíciles de reparar. No sé si recuerdan el caso de este investigador que estaba trabajando en unas clonaciones, y este investigador creo que era de China. Fue un caso que redundó en internacional, donde él alegaba que había hecho unas clonaciones en particular, y creo que eran unos perros que los había logrado clonar, y se descubrió luego que había sido un fraude, ¿verdad? Que él había manipulado todo en la investigación y presentó documentos falsos al journal que le publicó, y su carrera pues terminó ahí. Y era un respetado científico hasta ese momento. Y se vio en todo el mundo entero, salió en CNN, salió en la prensa de Europa. O sea, no debemos de subestimar estos procesos de recopilación y de publicación de datos, porque pueden tener un impacto enorme en la sociedad. Existe también otro tipo de daño, que es el daño extraordinario. Y a propósito, hay una foto de una explosión nuclear, lo cual es terriblemente malo, que no hay, creo que nada más en el universo más terrible que eso que conozcamos nosotros, ese daño extraordinario que puede causar un arma nuclear. Pues a ese nivel podríamos decir nosotros que ese daño extraordinario que puede ocurrir en las estadísticas, ¿verdad? Obviamente en un sentido figurado. Pero fíjese que el utilizar el sistema estadístico, y aquí hablamos no solamente de producir una publicación particular, sino el sistema estadístico de un país o de un lugar puede ser utilizado en su totalidad para atacar poblaciones humanas. Y ha sucedido anteriormente. En especial aquellos que son más vulnerables. Tú puedes identificar a ciertas poblaciones ¿para qué? No para hacer el bien como se supone que es la estadística, sino que ese uso inadecuado de las estadísticas para forzar movimientos migratorios, para los crímenes en contra de la humanidad y para genocidio inclusive. Allá en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler utilizaba procesos de identificación de poblaciones, inclusive a nivel geográfico. Identificaba conteo de personas y de casas y de lugares, inclusive de ganado, de fincas. ¿Para qué? Para poder luego planificar cómo matar a esas personas, cómo esclavizar a esas personas, cómo hacerle daño a esas personas, moverlos de un lugar. ¿Para qué? Para entonces destruir su sistema. Y utilizaba el gobierno, el sistema estadístico del gobierno para esos fines. Y uno puede ver en Japón, en Europa, en otros lugares del mundo que se han cometido crímenes utilizando las estadísticas, utilizando los censos. Por eso es que hoy día nuestros sistemas modernos de contar personas, ¿verdad? De conteo, de identificación y contar personas, como los censos, están bien protegidos por la ley. Y son procesos que están diseñados para proteger a la población, y por eso no se discrimina en contra de las poblaciones. Porque en el pasado hemos visto que esos sistemas estadísticos se han utilizado para eso. Y obviamente los procesos estadísticos no están diseñados para eso. Están diseñados para hacer otra cosa, para hacer cosas buenas con un valor ético. No para genocidios, ni para crímenes de la humanidad, ni nada de eso. Así es que es importante que sepamos que si hacemos uso inadecuado de las estadísticas, podemos causar daños tradicionales o hasta daños extraordinarios. Entonces, ¿cuáles son algunas medidas preventivas que también tenemos que tomar en consideración? Que nos ayuden a prevenir que todas estas cosas puedan suceder. Pues estas medidas preventivas están enmarcadas en el pensamiento ético, que hemos visto hasta ahora. Y la mejor forma de mantenernos en un pensamiento ético enmarcado en los procesos estadísticos, mantenernos en forma, es a través de la discusión de información y de casos, como estamos haciendo ahora, trayendo ejemplos. Estudiar y documentar casos previos es una forma excelente. Usted puede reunirse cada cierto tiempo con su equipo de trabajo y documentar esos casos y discutirlos en equipo y hablar sobre ellos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo podemos evitar eso? Que eso suceda en nuestra compañía, en nuestra agencia. ¿Cómo hacemos? Estar pendiente
a lo que sucede día a día, a los nuevos casos que surgen y documentarlos, tenerlos en una sección, ¿verdad? En un lugar en nuestra oficina, que alguien se pueda dedicar a eso, a subir esos casos y luego discutirlos. Mira el caso que salió la semana pasada, ¿cómo podemos hacer para que evitar que esto suceda aquí? Vamos a dialogarlo, vamos a establecer medidas preventivas, vamos a examinar cuál es la probabilidad de que eso suceda acá. Distribuir ese estudio de casos reales o hipotéticos. Hay veces que hay unos temas que no surgen constantemente, pero que sabemos que han surgido en algún momento dado. Uno puede crear casos hipotéticos y discutirlos. Generar debates y fomentar el pensamiento ético. No hay manera de trabajar el pensamiento ético sin la interacción humana, porque sabemos ya que la ética tiene que ver con relaciones humanas y con el pensamiento. Así que la mejor forma de desarrollar ese pensamiento ético pues es el debate, comentar, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que yo les pregunto a ustedes cuál es su pensar y ustedes se expresan y podemos intercambiar diferentes tipos de pensamiento. Educación y adiestramientos en ética, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Educación, ¿verdad? Y adiestramientos en ética. Principalmente relacionados a los procesos estadísticos en este caso. Y de informática. Hay muchos casos, hay ética de negocios, hay ética de la informática, hay ética de las relaciones humanas, hay ética de las relaciones de familia, hay diferentes ramas de la ética, todas cimentadas en una base en común, pero en este caso podemos tocar todos esos temas, pero obviamente incluir un alto porcentaje de procesos estadísticos en este caso, ¿verdad? En particular. Y establecer reglamentos internos. Los reglamentos internos, a pesar de que en Puerto Rico existe la ley de ética gubernamental y que nos regula, siempre tener los reglamentos internos de procedimientos en particular que puedan entonces minimizar la probabilidad de que ocurra algún porcentaje. Algo tan sencillo como puede ser, antes de publicar un informe estadístico, ese informe debe ser expuesto ante el equipo de trabajo X. Y ese equipo de trabajo lo pueda ver, ¿verdad? Y puede ser un reglamento interno que diga, no se permite publicación hasta tanto pase por este paso. Entonces, eso puede ser algo bien sencillo. Pasa, el equipo de trabajo lo mira, te da señalamientos, te dice, mira, aquí arregla esto para mejorar el informe y para evitar cualquier proceso que pueda verse como que no es ético. En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico hemos tomado, ¿verdad?, como un marco bastante fuerte los principios éticos que se han formulado a través de diferentes entidades internacionales. Y entonces nosotros hemos tomado un marco de referencia de principios en particular. Todo esto que hemos hablado ahora están enmarcados en unos principios particulares que básicamente, como ustedes los discutamos, van a ver que son muy similares en su contenido a lo que hemos visto hasta ahora, pero ya enmarcados en unos principios particulares que son los que trabajamos y utilizamos como marco de referencia en el Instituto de Estadística. Existen muchos marcos, este es uno de ellos solamente, pero yo les invito a que ustedes en la presentación la van a tienen acceso a través de la página del Centro de Innovación Social, van a tener acceso a esta presentación. Que ustedes lo examinen y lo discutan en su lugar de empleo y que lo tengan como referencia. Aquí lo que vamos a hacer entonces es abordar algunos de ellos, ¿verdad?, cada uno de ellos en términos generales para tener idea de qué trata esto. Fíjese, yo les quiero leérselos y entonces reflexionar sobre estos. El primer principio ético es comprometerse con la objetividad. Los estadísticos deben comprometerse con la objetividad sin temores ni favoritismos, solo seleccionando y utilizando métodos diseñados para producir los resultados más precisos. Deben presentar todas las conclusiones abiertamente, totalmente y de manera transparente, independientemente de los resultados. O sea, hay veces que los resultados no son lo que nosotros esperábamos. Y nosotros revisamos
y verificamos que todo se ha hecho bien. Pero los resultados pues no son. Hay que ser objetivo. No siempre en un investigador su hipótesis es la que se prevalece. A veces prevalece otra cosa. Y el investigador, ¿verdad? La ciencia sabemos que es así, tiene que entonces ceñirse objetivamente a los resultados. Y eso aplica en todos los procesos estadísticos. El próximo, aclarar las obligaciones y los roles. En la prestación de asesoramiento u orientación, los estadísticos deben velar por mantenerse dentro de su área de competencia y solicitar asesoramiento según proceda de otros con los conocimientos especializados pertinentes. Si eso lo que significa es, si las personas que están trabajando un tema en particular no dominan del todo ese tema o sienten que no lo dominan totalmente, tienen el deber de buscar asesoramiento de una persona que sí domine ese tema. Por ejemplo, usted a lo mejor domina el tema de muestreo, pero a lo mejor usted domina el tema de muestreo en una técnica en particular. Pero usted le asigna un trabajo donde usted tiene que utilizar una técnica de muestreo avanzada que usted no domina. Obviamente usted puede aprender esa técnica e ir dominándola, pero es su deber buscar asesoramiento de alguien que haya utilizado esa técnica. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor usted puede estar cometiendo unos errores en el proceso que no solamente puede ser que le cueste dinero a esa compañía o a la institución o al gobierno, puede ser que cueste también, dependiendo cuál sea la implicación de eso que usted está haciendo, pueden costar hasta vida o afectar la salud de poblaciones. Así que usted no debe tener miedo ninguno de decir, mira, yo no domino esto bien. Eso no significa que usted no puede seguir siendo, en el caso que sea, el gerente de ese proyecto. Eso no significa eso. No necesariamente la persona que más sabe es la que tiene que, ¿verdad? No solamente la persona que más sabe es la que hace las cosas. Usted puede no dominar unos temas, pero sí busca ayuda de otras personas que le ayuden en ese proceso. Usted tiene que decir, mira, si yo no domino bien ese tema, déjame buscar a alguien que me ayude, que tenga expertise y que me asesore y que juntos podamos hacer esto. Y usted lo busca, igual que análisis de datos. Si usted no domina un análisis en particular, pues quizás otra persona lo puede mirar. O sea, es buscar, no tener miedo de decir que cuando necesito ayuda, buscar ayuda. Porque obviamente eso va a redundar en un proceso. Nosotros en el Instituto de Estadística somos un equipo de trabajo que muchas veces somos expertos en unas áreas, pero aún así cuando tenemos dudas buscamos a un compañero que nos ayude. Y si ese compañero no sabe, buscamos a otra persona, a un asesor externo. Porque hasta en el Instituto de Estadística buscamos asesores externos a veces. O sea, no lo sabemos todo. Necesitamos a veces buscar asesoría. El tercer principio ético es evaluar imparcialmente las alternativas. Se debe considerar los métodos y procedimientos disponibles y proporcionar una evaluación imparcial al empleador, al cliente o al financiador de los méritos y limitaciones de las alternativas, así como proponer un método a seguir. Nuevamente queremos, ¿verdad?, evaluar estas alternativas imparcialmente, que no haya en ese proceso intermediarios que paga el estudio, tenga una preferencia y lo fuerce usted, ¿verdad?, a tomar unas decisiones, que los métodos se seleccionen simplemente porque el cliente o el que está dando el dinero está diciendo que ese es el método. O sea, hay que ser imparcial en los procesos, de evaluar todas las alternativas, los métodos, la transparencia, ¿verdad? De ser transparentes y mostrar que nosotros estamos comprometidos con los procesos éticos en todo momento, en cada uno de los pasos de los procesos estadísticos. Este es bien importante, lo vemos mucho, desafortunadamente lo vemos mucho en los medios locales, internacionales, en todo el mundo, conflictos de intereses. Los estadísticos evitan, del todo, 100% lo evitan, participar en trabajos cuyos resultados pueden conducir a un conflicto de intereses financieros o personales. Deben considerarse y analizarse las probables consecuencias de la recogida y difusión de diversos tipos de datos
y de los resultados de sus análisis. Así es que tenemos que evitar ser influenciados, tenemos que evitar ese conflicto. Tenemos que estar claros en las consecuencias de lo que vamos a hacer. Si yo acepto tal cosa, un regalo, si yo acepto esta intervención, ¿cuál va a ser el conflicto? ¿Cómo se puede ver? Es importante pensar que a veces la línea puede ser muy fina entre lo que es ilegal o legal o ético, y hay que tener claro eso. Hemos visto muchas veces que las personas tienen un dicho famoso, ¿verdad? Por ahí, donde establecen que no solamente ser ético, no solamente serlo, sino aparentarlo también, ¿verdad? Es la apariencia, lo que la gente pueda ver, que tiene una percepción, eso parece que no está, parecería no estar bien, uno tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando algo parece que no está bien, pues analizarlo con calma antes de tomar esa decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Evitar los resultados predeterminados. Los estadísticos deben rechazar cualquier intento de establecer un resultado predeterminado de una investigación estadística propuesta, así como condiciones contractuales que dependan de tal requerimiento. Yo conozco personas que le han dicho, le han contratado para hacer estudios estadísticos y dicen, yo quiero que el estudio diga tal cosa, que el resultado diga tal cosa. Yo te estoy contratando para que me hagas este estudio, yo quiero que el resultado sea este en particular. Eso es lo que yo estoy buscando. No, porque entonces tú aceptas ese trabajo, de plano ya estás entrando en evaluación ética. Pues dicen, yo soy objetivo, yo le voy a dar a usted el resultado, lo que dé la evidencia empírica, eso es lo que yo le voy a dar de resultado. Pero usted no puede aceptar trabajos predeterminados que le digan, le fuercen a usted que eso es lo que usted quiere tener. No, la ciencia no funciona de esa manera, ¿verdad? La evidencia empírica es la que va a guiar los resultados. Así que no podemos aceptar eso. Y si en el proceso, y también ha pasado que en el proceso de los análisis estadísticos alguien se da cuenta de que eso está distinto, pues dicen, mira, no, arréglalo, ¿no? Usted tiene que decir que no. Proteger la información de acceso privilegiado. La información de acceso privilegiado debe ser mantenida en forma confidencial. Esta prohibición no debe ser extendida a los métodos y procedimientos estadísticos utilizados para llevar a cabo la investigación o para producir los datos publicados. Es importante mantener los datos de las personas protegidas y los datos confidenciales protegidos. Eso es bien importante. Exhibir competencia profesional. Los estadísticos deben esforzarse por mantener al día sus conocimientos y competencia profesional, que es lo que hablamos del adiestramiento, y mantener informados sobre los avances tecnológicos, los procedimientos y las normas relevantes en su campo. Asimismo, deben estimular que otros hagan lo mismo. Nuevamente, hablando del adiestramiento y mantenernos al tanto con las nuevas técnicas. Mantener la confianza en las estadísticas. Para promover y preservar la confianza en las estadísticas públicas, los estadísticos, y las que no son públicas también, los estadísticos deben asegurarse de describir de manera precisa y correcta los resultados, incluyendo el poder explicativo de sus datos. Nuevamente, estamos viendo de ese aspecto de mantener la confianza en las estadísticas. Exponer y evaluar los métodos y los hallazgos. Debe proporcionarse al público información adecuada que permita una evaluación independiente de los métodos, procedimientos, técnicas y hallazgos. O sea, que, como le digo, bien documentado, que otras personas puedan verlo, transparencia, ¿verdad? Que puedan ver lo que se escribió ahí y puedan replicarlo de ser necesario. Comunicar los principios éticos, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Al colaborar con colegas y con otros especialistas en su misma profesión, en otras disciplinas, es necesario e importante que los estadísticos se aseguren de que los principios éticos de todos los participantes sean claros, entendidos, respetados y que queden reflejados en la ejecución de los trabajos. Tener la responsabilidad por la integridad de la disciplina. Los estadísticos están sujetos a las reglas morales generales de conducta científica y académica, ¿verdad? Las reglas morales. No deben engañar o a sabiendas
tergiversar o tratar de impedir la presentación de informes de mala conducta o obstruir la investigación científica y académica de los demás. Eso está claro por sí mismo, ¿verdad? Proteger los intereses de los sujetos. Los estadísticos están obligados a proteger, en la medida que sea posible, a los sujetos en sus investigaciones, como individuos y como grupos, contra los efectos potencialmente nocivos de su participación. Esta responsabilidad no es obviada por el consentimiento a participar por requerimiento legal de hacerlo. Los participantes o encuestados deben de ser mantenidos en forma confidencial. Nuevamente la protección de esos sujetos. El hecho de que ellos accedan a una investigación no le da derecho a usted a divulgar todo sobre ello y a violentar la parte ética, ¿verdad que no? Así es que eso es importante. Hasta ahí tenemos mucho material. Ha sido ¿verdad? Muy interesante todo esto. Vamos a pasar a una sección de preguntas. Vamos a ver si hay personas a través de internet que tengan alguna pregunta o comentario. Sí, hay aquí preguntas y también un comentario que quiero comenzar con el mismo. Dice, las estadísticas promueven y ayudan el desarrollo de un país en todos los aspectos, ya que ellas nos ayudan a establecer las metas según los datos recopilados. Por tal razón, las estadísticas deben ser actualizadas y ser certeras en la información que suministren para que los proyectos puedan ser viables. La pregunta es, en este caso, ¿qué podemos recomendar para fortalecer el pensamiento ético? Perfecto. Para fortalecer el pensamiento ético, como vimos anteriormente, lo mejor es exponernos a diferentes casos y discutirlos. Estar atentos a los casos que surgen día a día y aquellos casos que están documentados ya, que son clásicos. Discutir esos casos. El pensamiento ético, como les dije, se mantiene en forma como cuando uno se ejercita en un gimnasio. Hay que mantenerse constantemente viendo casos, discutiéndolos, hablando sobre la ética. Si usted toma este taller y luego no vuelve a ver nada sobre ética en los próximos 2 años, es probable que su pensamiento ético pues deje de estar en forma, ¿verdad? No se mantenga al día. Así que yo diría que básicamente es la discusión de casos, reunirse cada cierto tiempo con colegas, tomar charlas a través de internet. Hay muchas charlas gratuitas a veces sobre ética en la internet, leer algunos libros sobre el tema, participar de los adiestramientos de la Oficina de Ética Gubernamental, eso es un dato importante. Así que mantenerse estudiándolo y analizando los casos. Okay. Gracias por ese consejo. Entonces, las preguntas que se han quedado sin responder las compartiremos con el instructor de manera que las pueda responder en la sección de comentarios bajo la descripción del curso. Pasemos entonces con el público presencial. Bien. ¿Ustedes tienen algún comentario o pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Están más claros ahora con este proceso? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Fortalecer el pensamiento ético, ¿verdad? Van a llevar esto a otros lugares. Es importante que divulguen estos principios éticos, ¿verdad? Es parte de lo que dice aquí, que los vayamos divulgando a través de nuestras organizaciones. Dialogar sobre esto, lo que usted decía. Sí, dialogar sobre esto. Qué importante es, ¿verdad? Cierto. En el lugar de trabajo, en la empresa, en la comunidad. Exacto. Sí, excelente. Eso mismo, dialogar, hablar, buscar la manera de que nos acordemos que esto es importante, ¿verdad? Recalcarlo y traerlo al pensamiento cada cierto tiempo. Y en su día a día, cuando usted vaya a su casa, a su familia, todo esto es aplicable también. Y así nos mantenemos, pensamiento ético. Y luego cuando lo vamos a aplicar al área estadística es más fácil, porque ya lo estamos aplicando a nuestra vida y entonces lo aplicamos. Recuerden lo que dice una de las presentaciones ahí, una de las partes, es que mantenernos en forma ética nos permite entonces actuar de manera rápida y precisa cuando es necesario. Hay veces que hay que actuar rápido, porque no tomar acción a tiempo también es un problema. No solamente si tomar acción o no, sino cuándo tomar acción, en qué momento. Y para eso tenemos que estar con una conciencia bien afinada. Antes de ir pasando ya a finalizar este taller, es importante que sepamos que en momentos donde hay obscuridad, ¿verdad? Donde hay falta de luz, hemos visto que desafortunadamente recientemente hemos tenido unos eventos donde
hemos carecido de la luz eléctrica y hemos estado oscuras por un tiempo en el país, desafortunadamente, por diferentes razones. Es importante que tengamos en mente que cuando eso sucede, cuando hay oscuridad, cuando no hay suficiente luz eléctrica o cuando no hay luz en general, uno puede entonces encontrarse en un lugar oscuro y puede tropezar, no encuentra bien el camino, se siente que está perdido, se siente frustrado, enojado, ¿verdad? Vimos muchas cosas que pasaron recientemente. Así que cuando el ser humano anda sin un aspecto ético correcto, cuando su pensamiento no está adecuado, no está afinado, es como andar en la oscuridad. Podemos tropezar, podemos hacernos daño tradicional, daño extremo, ¿verdad? Podemos hacerle daños a otros, podemos tener accidentes, nos sentimos sin rumbo. Así que ese aspecto ético es importante, ese aspecto ético nos brinda esa luz en el camino que nos permite guiarnos, no solamente en nuestros procesos como seres humanos, sino también en nuestros procesos profesionales. Así que siempre mantengan esa llama de la ética encendida, de los procesos éticos adecuados. Siempre no permitan que se apague. Manténganse siempre con esa llama donde quiera que ustedes vayan y ustedes sirvan de ejemplos a otros de que una vida con un proceso estadístico basado en una ética adecuada es posible y que en la vida en general es posible ser un ser de bien y tener consecuencias positivas con eso. Mantengan siempre esa llama encendida, eso es bien importante. Para más información no debemos olvidar que pueden entrar a la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, www.estadisticas.pr. Mi información de contacto, siéntanse en la libertad de escribirme, llamarme, lo que sea necesario, pero una forma rápida de contactarse conmigo es a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es orville.disdier@estadisticas.pr. Escríbanos con sus preguntas, sus dudas sobre este tema, sobre cualquier otro tema que usted quiera tocar con relación a las estadísticas o información, bases de datos, publicaciones, orientaciones, adiestramientos. En confianza, me escribe y yo le ayudo con los procesos y si no, como bien dijimos, buscamos a alguien del equipo de trabajo que le pueda ayudar o buscamos asesoría externa de ser necesario. Hasta aquí llega este taller. Les agradezco mucho a todos ustedes. Les agradezco enormemente a las personas que nos están viendo a través de internet y pasamos entonces con decir acá. Agradecemos al Dr. Orville Disdier por esta excelente presentación sobre los principios éticos en los procesos estadísticos. A ustedes les agradecemos por conectarse a través de innovacionpr.com y les invitamos a completar el formulario de evaluación disponible bajo la descripción de este curso. Y además, si desean obtener su certificado de horas contacto, es importante que completen la postprueba al finalizar esta presentación. Este es el Centro de Innovación Social, iniciativa de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Les damos las gracias por participar en este webinar y les esperamos en el próximo.